Hola, bienvenido a Verdad Sin Límites y yo soy tu anfitrión Walter Swain. Y ahora normalmente cuando quieres irte de vacaciones, quieres ir a un lugar divertido, un lugar diferente o tal vez a tu destino favorito de nuevo, o ir a algún lugar lejano para desconectarte, desenchufarte y relajarte. Bueno, ahora hay otro tipo de turismo. Se llama el turismo suicida. Sí, escuchaste eso correctamente. Y ha existido en varios países por algunos años y ahora también en los Estados Unidos, en algunas partes de los Estados Unidos. Y todo eso no es una buena cosa. Y vamos a descubrir de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, por qué no la es. Esto es lo que hacemos en Verdad Sin Límites. Vemos lo que está sucediendo y las tendencias que hay en la cultura, si puedo hablar hoy, y obtener las respuestas de Dios al respecto. ¿Ok? Bueno, entremos en este tema de hoy ya. Y ahora, justo antes de sumergirnos en el tema de hoy, si este podcast sigue ayudándote a informarte de lo que está pasando a nuestro alrededor y ha hecho crecer tu conocimiento de Dios sobre los problemas y las preguntas y cuestiones de la vida, y quieres que otros más sepan de esto, entonces haz clic en like. Clic en seguirnos, suscríbete y comparte el enlace a este podcast con tanta gente que puedas hoy. Muy bien, toma un respiro. Vamos a descubrir lo que es la muerte o el turismo suicida y qué dice la palabra de Dios en cuanto a todo ello. Y ahora, tal como indica en este y otros artículos de lo mismo, ha sacado a la palestra este tema tan secundario. La razón es que gracias a una decisión judicial en un tribunal del estado de Oregon, en los Estados Unidos, el año pasado, se levantó la restricción de que la persona fuera solo de Oregón. Las personas de otros estados de otro modo prohíben el suicidio asistido por un médico, ahora pueden viajar a Oregón para, bueno, para morir o incluso pagar una cantidad exorbitante a un profesional para que te ayude a hacerlo. Pero debido a que todavía existe cierta confusión, ahora la legislatura del estado de Oregón de nuevo tiene un proyecto de ley listo para convertirse en una ley estatal para finalmente establecer un derecho legal para que otros puedan venir de fuera del estado y tener un suicidio asistido por un médico en su estado. Y ahora el año pasado hablamos del suicidio con estos pods o cápsulas de suicidio que se pueden fabricar a mano y en las que una persona puede meterse y con solo un parpadeo suicidarse. Y también se convierte la cosa convenientemente en un ataúd para ser enterrado si uno desea. Y ahora esto es nada más que otra forma de lo que se llama la eutanasia o el final voluntario o legalizado de la vida de una persona por otra o por uno mismo, que se llama eso la eutanasia voluntaria. Y ahora la eutanasia viene de la palabra griega para buena muerte, pero como veremos realmente no existe tal cosa como una buena muerte. Y ahora nuestra cultura se está aficionando a la muerte y a lo macabro. Existe un turismo de la muerte en el que la gente va a ver sitios que tienen que ver con la muerte. Así que este turismo del suicidio o de la eutanasia voluntaria no es ninguna sorpresa y lleva el turismo de la muerte a otro nivel. Y ahora el desafío legal en este caso viene de un nuevo doctor muerte. Se llama el doctor Gideonce y es entusiasta de la terapia con hongos. Sí, escuchaste eso bien. Y también hay otros con él que están viendo el suicidio y la eutanasia está como la respuesta y el escape final de los problemas de la vida y del sufrimiento, cuando en realidad no lo es. Pero más sobre esto en un momento. Y ahora hoy,
En Suiza, que es capital mundial de la muerte asistida y del turismo suicida, puede costarte hasta $11,000 para ayudarte a suicidarte. Otros países también lo permiten, como Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, además varios estados de Estados Unidos, como California, Colorado, Hawaii, Oregón, Vermont y Washington, así como el distrito de Colombia, permiten el suicidio asistido por un médico. Y ahora en el estado de Oregón, solo el precio de la medicación puede oscilar entre $500 a $3,500. Así que aunque muchos digan que se trata de dignidad y libertad de elección de uno, en realidad todo se reduce al dinero y a ganar dinero matando a otros o ayudando a otros a matarse a sí mismos. Y ahora, cuando una cultura exalta la muerte y normaliza el asesinato y la muerte, es señal de que esa cultura ya está en declive y pronto se destruirá a sí misma. Y ahora esto no es ninguna sorpresa, ya que hay muchos que promueven el asesinato de bebés en el vientre materno. Ya pasa eso. Y ahora incluso apoyan legalmente en un par de estados aquí el homicidio de bebés. O es decir, al bebé lo deja morir. Simplemente porque la madre no quiere a ese niño más. Además, los homicidios están subiendo en este y otros países, creciendo como nunca antes. Entonces, que una sociedad se convierta en una cultura de la muerte no es nada nuevo. En la historia de la humanidad, muchas culturas también cayeron por esa pendiente resbaladiza y bueno, no existen más esas culturas. Y ahora las antiguas civilizaciones, como los aztecas, incas y mayas de Centroamérica y Perú, se convirtieron en culturas de la muerte, al igual que Fenicia y Cartago y en el norte de África y el este del Mediterráneo, respectivamente. Estas sociedades practicaban el aborto y el infanticidio, sacrificio de niños y el sacrificio de bebés y niños pequeños e incluso adultos a sus dioses como adoración de sus dioses. Y ahora el suicidio y la eutanasia, incluso la matanza de personas consideradas débiles e incapaces de contribuir a la sociedad por ellos, por los élites, en general ya se describían en un lenguaje elogioso y aprobatorio por los antiguos filósofos griegos y romanos. A mediados del siglo XX, su popularidad empezó a aumentar con la idea de la eugenesia y luego alcanzó su punto con Hitler. Hitler, poniendo fin a la vida de unos 6 millones de judíos, así como de gitanos, discapacitados, homosexuales, entre otros tipos de personas consideradas menos que humanas y menos que la cultura aria. Su médico, el doctor Mengele, haciendo horribles experimentos con judíos y otras personas hasta matarlos. También la Biblia describe cómo los moabitas y los amonitas se convirtieron en una cultura de muerte y luego cómo el propio Israel, los hijos de Israel, empezaron a imitar las mismas culturas cananeas de las que Dios les llamó a separarse y diferenciarse. Y Dios los castigó con vehemencia en el Levítico 20 y los versículos 2 al 5. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto Dios de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch.
Y ahora, aquí en el occidente nos gusta encubrir la realidad de la muerte poniéndole como una fachada cosmética muchas veces e incluso atractiva. Para lo que están intentando hacer en Oregón, dicen que solo puede hacerse dentro de los límites legales. Por supuesto, siempre se empieza con límites y restricciones y luego esos límites se acaban por explicar más tarde ellos como son innecesarios e incluso erróneos. Entonces vas al médico para que te lo apruebe, tomas los medicamentos que te receta y acabarán lentamente con tu vida y todo va bien. Interesantemente, uno de los supuestos límites comunes de este tipo de ley es que tiene que ser dentro de los 6 meses siguientes al fallecimiento. Y ahora si llega tan pronto, ¿por qué tanta prisa? ¿No te gustaría aprovechar cada momento que te queda de vida para disfrutar en cierta medida de la vida que te queda? Especialmente con tus seres queridos. ¿Por qué agravar su inminente dolor? Recuerdo la historia de un familiar de una generación pasada por parte de mi padre, que al ver a su mujer sufrir tanto por su enfermedad, él se suicidó solo para que su mujer sobreviviera, mejorara y viviera algún tiempo después de su supuesta muerte segura. Me viene de familia en generaciones anteriores el suicidio, ya que mi abuelo y mi bisabuelo también habían hecho lo mismo. Dejó a mi padre en un estado mental que incluso en sus últimos años fue parte de su alcoholismo especialmente, de la que contrajo cáncer también y murió a los 70 años. Entonces, lo que queremos decir es que la muerte no es tan gloriosa. No era la intención original de Dios para nosotros y no es la respuesta. Solo hace más daño a tus seres queridos. Y el resultado del pecado es la muerte, comenzando con Adán y luego cada ser humano. Como dice en Romanos 5 y el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. También en Romanos 6:23, la primera parte del versículo dice, porque la paga del pecado es muerte. Y sabemos de la Biblia que la muerte no es solamente el cuerpo dejar de funcionar y morir, sino que es la separación eterna de uno, espiritualmente, corporalmente, en la eternidad, apartado y separado de Dios y su amor y gracia y amor por siempre y siempre. Entonces el suicidio, no importa cómo lo pintemos como una elección libre de la persona, una elección hecha con dignidad, sigue siendo el asesinato de la propia vida. Está destruyendo al portador de la imagen de Dios, porque cada persona es de Dios, hecha por Él, en su imagen, a su imagen. Escucha lo que Dios dice en Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y ahora Job en la Biblia tuvo momentos bajo tal coacción como pocos hombres han experimentado y quiso morir. Pero entonces dijo esto en Job 14, el versículo 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Entonces lo que quiere decir Job es que finalmente se dio cuenta a procesar todo su sufrimiento, de que al final Dios decide cuánto tiempo vive una persona. Solo Él decide cuándo morimos, no nosotros mismos. Y ahora bien, otra pregunta que surge a veces cuando se habla del suicidio es la siguiente. Y ahora escuche esto. La pregunta es esta, para justificar quizá muchas veces el suicidio. Y es esta. ¿Se suicidó Jesús? ¿Vino y se hizo matar?
Si Jesús se sacrificó y el suicidio es pecaminoso y está mal, entonces, ¿qué diferencia su muerte de la de alguien que se suicida? Bueno, no es tanto así, ¿ok? Déjeme explicar. Número 1, el suicidio y la eutanasia se hacen por depresión, desesperación y desesperanza, mientras que Jesús murió por amor, obediencia y esperanza en el Padre. Número 2, el suicidio y la eutanasia son practicados por una persona o por otros que la matan con el fin de morir y liberarse de su dolor. Se trata de ellos nomás. Es esencialmente un acto de egoísmo supremo. Jesús, por otro lado, dio su muerte por razones nobles y desinteresadas, del mismo modo que un soldado, un policía o un bombero dan su vida por los demás para que puedan vivir. Cuando sacrifican sus vidas, nunca les acusamos de suicidio, sino de nobleza y heroísmo. Jesús dijo esto en Juan 15, el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus. Entonces, Jesús define este tipo de sacrificio como sacrificio y no suicidio, y lo define como un acto de amor supremo. Cuando alguien da su vida en beneficio de los demás, se le recuerda como honorable y noble. Y a Jesús se le recuerda todavía más de 2000 años después de su muerte, por redimir a la humanidad de su propio pecado. Jesús no cometió suicidio ni suicidio asistido. Fue martirizado, asesinado y ejecutado por ti y por mí, por nuestro pecado. Se entregó voluntariamente por tu pecado y el mío en nuestro lugar, para que pudiéramos creer en Él y recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna en el cielo. Él nos rescató y nos liberó por morir por nosotros. Y ahora, esta gente que está tratando de atraer a otras personas a venir a su estado o su país a través de las fronteras solo para morir, es un reflejo de hasta qué punto nos hemos deslizado hasta las profundidades de la desesperanza inmoral del pecado. Y el diablo está celebrándolo. Por no hablar de la codicia y el dinero que se gana matando a otras personas. No importa lo legal que sea, sigue contrario a la ley de Dios, a sus valores y el don de la vida que nos da. Dios siempre cura, pero no siempre aquí en esta tierra y en esta vida. Ayudemos, a la gente a escapar de la muerte por predicarles y compartirles el Evangelio de Cristo, y así llegarán a estar con Dios cuando se arrepientan de su pecado y se entreguen a Él. Entonces la verdad de Dios nos enseña que no nos toca a nosotros tomar la vida de otra persona así, o de uno mismo tomar su propia vida así. Cuando se trata del dolor y sufrimiento tan graves, en lugar de quitar de en medio a esa persona, ayudándola a morir tan rápidamente, los gobiernos y las organizaciones e iglesias y organizaciones paraeclesiásticas tienen que hacer un mejor trabajo, amando y cuidando y animando a los que sufren enfermedades terminales graves. Bueno, mi amigo, espero que todo esto te haya ayudado a darte un poco más de claridad en cuanto al suicidio, turismo suicida, y qué dice la verdad al respecto. Bueno, no te olvides de hacer clic en like, de hacer clic en seguir el podcast, suscríbete y comparte este podcast, el enlace a este podcast con todo el mundo hoy. Y recuerda, sigue a Jesús, porque cuando sigues a Jesús siempre seguirás a la verdad.